Bueno, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Me alegro mucho de verles. Hoy quiero compartir con vosotros un tema que es crucial y más en los tiempos que estamos viviendo actualmente. El título de este mensaje yo lo he titulado Falsa Seguridad. Ustedes saben que la salvación se habla, lo que es la salvación de nuestras almas, se habla en todos los ámbitos religiosos. No solamente en el cristianismo, hay muchas religiones como el Islam y como muchas religiones se habla de salvación. Tenemos en el seno de lo que es el cristianismo, tenemos también un ala que es un falso cristianismo, que también se habla de salvación, pero que si nosotros observamos, nos damos cuenta que la seguridad debe ser, hermanos, fundamental para nuestra vida espiritual. Veo que están un poquito distraídos todos. Voy a pedir tanto mi queridísima mujer como Iván ya puedan ir tomando asiento, así podemos concentrarnos en la palabra, amén. Esto que voy a predicar, hermanos, es muy importante, ¿vale? Y lamentablemente es un tema que pareciera como que se debería de hablar en el ámbito de secular y no en la iglesia, pero en la iglesia hay que predicarlo también. ¿Por qué? Porque si tú preguntas a cualquier persona y le dices, ¿tú estás convencido que vas a ir al cielo? Si hoy te vas. Muchos te dirían, yo lo intento. Igual sí, pero no estoy seguro. Y los que realmente conocen a Dios te van a decir, estoy totalmente convencido porque sé que no son por mis propios méritos. Son por depositar mi fe en los méritos de otro. Esos méritos son los méritos de Jesucristo, que Él pagó el precio en la cruz del Calvario por nosotros. Pero ¿saben que uno de los mayores peligros que tiene el cristianismo moderno es esa facilidad que tiene el creyente de generar falsa seguridad de salvación? ¿Debido a qué? Debido a que hemos bajado el estándar espiritual bíblico. Por lo tanto, el estándar bíblico espiritual es un estándar de santidad. Dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Sin embargo, hay muchos que piensan que no pasa nada. La santidad es una opción. Algunos piensan que el asistir a una iglesia es parte de la evidencia de que yo soy salvo. O leer la Biblia. O incluso orar. Sin embargo, esas partes son esenciales en la vida de un creyente, pero a veces no son la evidencia real de que alguien es realmente salvo. ¿Saben, hermanos, que los sermones más importantes de los últimos 50 años no han sido sermones relacionados al pecado del mundo, ni siquiera relacionados al ateísmo, ni siquiera relacionados al secularismo? Las grandes predicaciones que han venido del cielo han sido relacionados a temas que tienen que ver con la seguridad de salvación que debe tener cada persona. Tú sabes, hermano, que tú y yo y todos somos por Dios, por su gracia, invitados a tener convicción. De ahí viene la fe, que es convicción de lo que no se ve. Somos invitados por Dios a tener una vida de convicción y seguridad de que tú vas a ir al cielo. Y que, como dije al principio, no es por tus méritos. Es porque entendimos que por mis propios méritos yo no puedo llegar al cielo, pero sí por los méritos de Cristo. ¿Y qué significa poner los ojos en Jesús? Uno dice, pongo los ojos en Jesús, autor y consumador de mi fe. Poner los ojos en Jesús es vivir totalmente en obediencia a aquel que nos llamó de las tinieblas al reino de tinieblas, al reino de su amado Hijo. Y que ahora no podemos otra cosa que vivir en obediencia. Así que, hermanos, miren, este sermón que está en Santiago, yo quiero que me acompañen, Santiago capítulo 1, y vamos a ver del versículo 19 al 27. Y vamos a ver tres cosas importantes en este sermón. Tres cosas muy importantes. Lo primero, lo que habla este texto es pronto para oír. ¿Vale? Lo segundo que habla es acerca de, que en el original habla de humildes para recibir. Y lo tercero es constante en la obediencia. Si estas cosas están, date por seguro que la morada del Espíritu está en tu vida y de que además de que hay una convicción interna de que tú vas a ir directamente al cielo si
cualquier momento que Dios nos llame a su presencia, iremos al cielo. Va a haber una fuerte convicción, no solo eso, sino que también va a haber un agradecimiento tan grande en nuestras vidas que no vamos a querer otras cosas que conocer cada día más de Dios. Porque Dios, Cristo, es ese tesoro escondido que no sabíamos que existía y que un día la descubrimos. Vendimos todo lo que teníamos, todo, y compramos esa tierra para adquirir ese tesoro, ¿no? Así que miren, voy a leer el texto rápidamente y luego vamos a hablar sobre el tema. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Amén? Así que, hermano, lo primero, ¿qué significa cuando la palabra dice prontos para oír? La prontitud para oír tiene que ver con el entendimiento. Entender. Ustedes saben, y va relacionado a hablar y a irarse. Es decir, contrapone. Es decir, cualquier persona que recibe el Evangelio tiene que ser rápido para oír. Ya vamos a explicar un poquito qué significa esto. Y lento en opinar. Lento en enfadarse. ¿Y por qué dice estas cosas? Pues que justamente es que van entrelazadas. Porque saben, hermanos, que cuando uno oye la palabra y la deposita en el corazón y lo tiene como un tesoro para su vida, genera en nosotros un carácter que delante de Dios opinamos muy poco. Va relacionado como cuando Jesús decía: al que quiera ser mi discípulo, niégate a ti mismo. Niégate, cállate. Toma tu cruz, eso sí, comprométete con la obra. Y luego, sígueme. ¿Qué es lo que sucede en muchas iglesias que intentan seguir a Cristo, obviando todo lo demás? Pero aquí, en realidad, pronto es la ligereza o rapidez de palabras y que son un síntoma de obstinación. Ustedes saben que las personas, cuando tratamos de... ¿Ustedes se han encontrado alguna vez con una persona que casi no te deja hablar y está constantemente... Escuchan para responder, no para aprender? Presta atención en esto, porque cuando uno oye de verdad, uno oye de corazón, uno se queda callado. Yo le digo honestamente, y esto alguna vez lo he dicho, a mí me encanta aprender de todos. Y les puedo asegurar que todos tienen en mayor o en menor medida algo que enseñarme. ¿Cuántos saben que yo como pastor no lo sé todo? Y no se trata de saber, se trata de vivir. Porque, hermanos, el Evangelio es vida, no es sabiduría humana. Y aquí no se trata de una carrera de quién sabe más, cuánto sabe más. Aquí se trata de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y que si ese conocimiento te va a servir para vivir en obediencia a Dios, gloria a Dios, amén. Pero si ese conocimiento simplemente ni te va ni te viene, pues no, es como el mundo. O como dice la Biblia en 1 Corintios 1, que los griegos buscan sabiduría, buscan y buscan y buscan. Decía un pastor, me encanta esta frase, dice: la sabiduría es la búsqueda de la verdad. En Cristo se acabó la búsqueda. Ya no necesitamos estar buscando más, ahora lo que necesitamos es vivir. Vivir.
Así que, hermanos, el tema fíjense lo que dice, por ejemplo, 2 Timoteo 4, 3, 4, este tremendo pasaje. Algún día me tocó también predicarlo, que podríamos estar sacando varias predicaciones de diferentes temas. Dice este texto, no sé si está puesto, 2 Timoteo 4, del 3 y 4. Antes de esos versículos, Pablo le dice a Timoteo, fíjense qué visión tenía Pablo, o mejor dicho, el Espíritu Santo que sabía, que antes de estos versículos le dice, te ruego, delante de Dios y de los hombres, que redarguya, reprenda y exhorte con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? ¿Y qué dice el texto? Porque vendrá tiempo, en la Reina Valera dice, no sufrirán. La palabra es, no soportarán. No soportarán la sana doctrina. Pero eso sí, van a tener comezón de oír. Miren, hermano, la comezón de oír no es ser pronto para oír. ¿Saben qué es lo que relaciona a la prontitud de oír? A cuando a nosotros, y más por primera vez se nos predica el Evangelio, y eso es a lo largo de toda nuestra vida, nos damos cuenta que nos están conectando puñetazos de izquierda a derecha contra nuestro ego. Nos están desbancando el yo. Y nos están, con la palabra y la verdad del Evangelio, nos están llegando hasta el fondo de nuestro corazón. ¿Se acuerdan Hebreos 4:12 que dice que la palabra es como espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo, donde discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay nada oculto que no sea manifiesto ante la presencia de Dios, o sea, de su palabra? Porque todos hemos de dar cuenta delante de Él conforme a esa ley de la libertad que es la palabra de Dios. Hermano, esto no es un juego. Hermano, yo sé, de momento, cuando yo preparaba miren, yo les voy a decir una cosa. Yo cuando preparo un sermón, yo no pienso prácticamente en nadie. Es un error pensar en, ahora esta palabra va a ir para el hermanito, que yo sé que le hace. No, aunque parezca. Porque eso sería no orar y pedir a Dios que sea Él el que hable. Porque cada uno de los que estamos aquí tenemos diferentes situaciones y circunstancias en nuestra vida. Dios sabrá. Y más en las redes, que sale esta predicación, sale en las redes. ¿Qué sé? ¿Hasta dónde llega? ¿Cómo llega? Lo que Dios quiere hacer con su palabra, yo no lo sé. Lo único que yo sé es que la palabra de Dios sea palabra de Dios, no de hombres. Hermanos, ¿se acuerdan? Por ejemplo, en Hebreos 5, también otro texto que habla muy claro con respecto a esto, versículos 11 y 13. Hebreos 5, 11 y 13. Hermanos, miren, dice versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿De qué se está refiriendo cuando dice difícil de explicar? ¿Acaso el autor de Hebreo, o en el caso Pablo, le era algo difícil de explicar? Pregunto. ¿A ti no te ha pasado alguna vez de decir, ¿cómo le explico a este señor, esta persona? ¿Cómo le explico yo? Pero es que no entiende ni lo básico. ¿Cómo le explico yo? El problema no era la manera, que era lo difícil de explicar. ¿Sabes qué era lo complicado? Que era lo difícil de oír. Pero fíjate lo que dice el versículo 11. Difícil de explicar. Por cuanto habéis hecho tardos para oír. ¿Por qué? Y porque debiendo ser ya maestros. ¿Sabes que aquí la palabra maestro es enseñador? Hermano, llega un momento en nuestra vida espiritual que ya tienes que ponerte a enseñar a otros. Yo sé perfectamente, y te los digo de parte del Señor, que o todos, o la inmensa mayoría de los que están aquí, ya están cualificados para enseñar a otros. Tenés lo suficiente en los aspectos espirituales como para poder enseñar a otros. Y yo no estoy hablando de cátedra, teología sistemática, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de enseñar los principios del reino, los principios de vida. Luego, también es cierto que el oír atentamente te hace conocer a Dios, no de
Dios. ¿Se dan cuenta de la diferencia, no? Y quieren que te diga una cosa. Conocer a Dios es lo más apasionante, impresionante y gozoso que puede experimentar un ser humano, que no se puede ni explicar. Ahí sí que yo no puedo explicar, me es difícil de explicar. Pero no porque sean tardos para oír, por otras cuestiones, que es difícil, es complicado. Es complicado y yo lo pongo un ejemplo, miren, les voy a poner un ejemplo, me gustan los ejemplos. Y a mí los hermanos que se sienten adelante corren ese riesgo, de que los pongan como ejemplo. Por ejemplo, yo conozco de Sonia y a Sonia, ¿a que sí? Vale. Si tú me dices, ¿conoces de Sonia? Oh, sí, es una hermosa sonrisa, es divertida, me conquista todos los días. O sea, tiene aspectos, cosas que me encantan. Pero ¿qué es lo que a mí me cautiva de ella y qué es lo que me enlaza con ella y qué es lo que me hace ser una sola carne y qué es lo que me hace decidir estar todos los días de mi vida con ella y no cambiarla por nadie? Es su ser interior. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿conocen de Dios? La mayoría me darían una cátedra. Dios es omnipresente, omnisciente, es soberano, todopoderoso, se manifestó en la persona de Jesucristo, vino a morir en la cruz del Calvario y volverá por segunda vez por su iglesia. ¡Wow! Ahora yo te pregunto, ¿conoces a Dios de corazón? Al punto de que Dios te cautiva, te derrite, como lo hace ella conmigo. Pero ustedes imagínense Dios, que te derrite y te deja, que tú dices, cualquier cosa que yo le doy a Dios es poco. Y uno se siente deudor con Él, de lo hermoso que es, de ese ser tan grande. Eso es oír bien la voz de Dios. Y eso es poder. ¿Tú quieres vivir un evangelio, como se suele decir, mundo de éxito? No habla la Biblia de éxito. El evangelio de éxito es otra cosa. Pero un evangelio de poder. Conoce a Dios. Conoce a Dios de corazón. Porque el que comienza la obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y vas que lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió al corazón, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Rápidamente voy a leer 2 proverbios. Y estos proverbios que voy a hablar van relacionados al hablar. Porque saben, hermanos, que cuando yo oigo bien, hablo menos. Estoy hablando de justificar, no es de hablar por hablar, hablo de justificar. Me justifico menos. ¿Se han dado cuenta cuando nosotros, por ejemplo, nos pillan en alguna falta? ¿Qué es lo que hacemos? Nos justifican. No, porque llovía. Es que el vecino me dijo que es que tal, que cual. O, tienes razón, me equivoqué. Me fue más la almohada, me pudo más la almohada de dormir más que otra vez. Y ya está. Pero fíjate qué sencillo que es, pero son 2 actitudes que tenemos los seres humanos. Los que saben oír y no se justifican, o los que les cuesta oír y pueden justificarse delante de Dios y por ende de delante de los hombres. Proverbio 13:3. Nosotros, hermanos, somos seres que Dios nos creó con un habla. Yo decía el domingo anterior que las relaciones interpersonales tienen que ver con la comunicación verbal. ¿Y sabía que lo que tú piensas, mucho de lo que pensamos es de lo que hablamos y mucho de lo que hablamos es de lo que pensamos? La plenitud del ser humano, es la acción, el pensamiento y el habla. El habla es muy importante. La Biblia habla mucho de eso. Es tan importante como el oír. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. ¿Sabe que yo con los años de experiencia, que a lo mejor que me falta muchísimo, pero lo suficiente como para discernir cosas, yo me di cuenta cuando una persona sabe oír? Te mira, no habla nada, te escucha, aprende. No le estás diciendo una cosa, sí, yo también, yo te lo digo. Y le dices, no, yo... Cálmate, relájate, tranquilízate, porque yo te estoy diciendo cosas que van entre líneas y que hay que aprender a oír entre líneas.
Esa entrelínea es la voz del Espíritu que te está tratando de llegar a las coyunturas y los tuétanos para discernir no solo los pensamientos, sino las intenciones del corazón. Proverbio 29:20. ¿Ha visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Hermano, un necio, no hay esperanza para el necio. El necio es alguien que es... Pero el que es ligero de palabra, el que está constantemente, que se justifica, que sí habla, que bla, 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 es una persona que Dios tiene que hacer un milagro extraordinario. Así que, hermanos, miren, volviendo a Hebreos 5, fíjense lo que dice el versículo 12. Hebreos 5, 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Les voy a explicar una cosa importantísima, muy importante. ¿Qué diferencia hay entre un cristiano inmaduro y un cristiano atado espiritualmente? Miren, la atadura espiritual es la privación o la limitación de poder cumplir con los requerimientos de Dios. Eso es la atadura espiritual. Y es inherente a la raza humana. O sea, ninguno de los que estamos aquí nos escapamos de estar atados en algún área o en muchas áreas. No nos escapamos. Pero cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando nos despertamos a una vida nueva, a una novedad de vida, comienza la carrera, comienza la obra del Espíritu Santo en ir restaurando, restituyendo, cambiando nuestro carácter, ir madurando, ir completando en nuestro ser interior todas aquellas áreas que han sido descuidadas, atadas, y que Dios la va supliendo a medida que vamos creciendo. Pero lamentablemente llega un momento en muchos que llega un momento que se quedan, se paralizan, ya no siguen creciendo. Y lo peligroso de esto es que es imperceptible. ¿Ustedes se acuerdan de Israel cuando estuvo 40 años en el desierto? Bueno, si se acuerdan, no estuvimos ahí. ¿Se acuerdan del texto, no? Yo casi que sí me acuerdo. Yo nací un poquito más. Pero yo pregunto, ¿ustedes creen que los judíos pensaban que avanzaban a medida que caminaban? Sí, claro que sí. Yo pensaba, ya en cualquier momento llegamos a la tierra prometida, venga. Y esto ya lo significo yo, ¿vale? No creo que haya sido así. Se pasaron los 40 años quejándose de Dios, que tal, que cual, cuando Dios les daba. Pero ellos creían que avanzaban hasta llegar a la tierra prometida y que en cualquier momento llegaban. ¿Y qué es lo que hacían? Daban vueltas y vueltas. ¿Tú alguna vez te has perdido en el bosque? Yo una vez, no fue tan fuerte, pero sí que fue una especie de pérdida. De eso que tú tomas como referencia algo y te vas. Y después de media hora, una hora, vuelves al mismo sitio. ¿Qué pasó aquí? ¿Has estado dando vueltas sin darte cuenta? Hermano, ¿sabías que espiritualmente ocurre lo mismo? ¿Sabías que espiritualmente uno puede creer que está avanzando, pero no estás avanzando? Y aquí vamos a ver qué significa avanzar espiritualmente. Porque una de las cosas que a mí me hacen avanzar espiritualmente es que aprendo a no oír todo tipo de voces, sino aprendo a oír la voz de Dios a través de su palabra. Yo hace tiempo que yo hablaba la diferencia de escuchar a oír. Escuchamos con las orejas, oímos con el corazón. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? En Mateo 13. Aquí me quiero detener un poquito. Porque en esa parábola dice Mateo 13, 23. ¿Por qué habla de 4 tipos de tierras? La tierra es señal del corazón, el corazón de las personas. Y aquí habla de 4 tipos de corazones. El corazón que se alegra y luego lo parafraseo. El corazón que se alegra, pero no tiene raíz.
Fue una semilla que cayó pero no tenía raíz. Y al tiempo, que puede ser un día, como pueden ser 10 años, muere. Porque vienen las aves, el que fue entre pedregales, sembrado entre pedregales, el que fue sembrado al borde del camino. Pero dice el versículo 23, más el que fue sembrado en buena tierra, porque oímos con el corazón, este es el que... A ver, pregunto, si la semilla es sembrada en el corazón, es porque ha oído. Pero dice que al ser buena tierra y la semilla, después de que es sembrada, oye. Dice, oye, entiende y da fruto. Oye, entiende, ese es el oír prontamente, el entender. Por eso dice el Señor, no se alaba el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el poderoso. Alábese a aquel que se hubiese de alabar en, ¿saben qué? En entenderme y conocerme. Que yo soy el Señor, que amo justicia, misericordia y verdad. Esto pido yo de mi pueblo. El entendimiento. Y una señal de que ustedes entienden a Dios, una pequeñita señal es que ustedes estén aquí. Si no, no estarían. Pero como hay que predicar y solo Dios sabe una palabra, una frase, o a lo mejor todo el sermón, no lo sé, pues nos puede servir a cada uno. Pero lo cierto es que dice que esta buena semilla, yo pregunto una cosa, aquí vamos a hablar a una cuestión teológica. Porque aquí está hablando, y esto lo digo para el calvinismo, para aquellos que han estudiado teología y que tal y cual. Si la salvación es algo por una visión no prevista de Dios, es decir, no es que Dios diga, Luis me gusta, Iván no me gusta, David me gusta, Sonia no me gusta, no. Porque si no, eso sería acepción de persona. El preconocimiento, la predestinación, la justificación, es todo un proceso que es el ordus salutis, el orden de salvación que Dios tiene, pero que lo hace en una persona y en otra no. Y aquí una de las cosas que muestra es el corazón bueno y el corazón malo. Entonces, pregunto, hay una especie de sinergismo. Porque Dios se acerca o produce algo en un corazón bueno. ¿No dice la buena tierra? ¿O no? Entonces está el hombre sin conocer a Dios, ya hay gente buena. ¿O no? No. Vamos a explicar este texto. Aquí nos está hablando de que es buena tierra, es buena persona, y por ser buena, Dios produce sus frutos en él. No. Está diciendo que la buena tierra es, por eso habla y oye, porque es la que... ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la vid verdadera y mi Padre, ¿qué es? Labrador. ¿Qué es la labranza? Pregunto, ¿qué es la labranza? La labranza es la que prepara la tierra para que cuando la semilla caiga pueda llevar fruto. ¿Qué es la labranza en el corazón de una persona? Es la obra del Espíritu Santo previa al nuevo nacimiento para que cuando la semilla caiga lleve en su tiempo su fruto debido. Entonces, el oír bien, ya podemos darle gracias a Dios porque el oír bien es una gracia de Dios, es un favor inmerecido que Dios nos hace. No es por ser listos, no es por ser inteligentes, ser capaz. Yo entendí. Ahora que me predica el Evangelio, entendí la cruz. No, hermano. Porque dice que Dios prende la sabiduría del hombre. Y para Dios, la sabiduría del hombre es insensatez. Porque lo más vil de Dios es lo más sabio de este mundo. Así que imagínate. Pero no sabemos cómo explicarlo, pero un día entendimos a Dios. Entendimos a Dios. No me preguntes cómo. Porque hubo algo, una labranza que Dios hizo en mi corazón para que la semilla pudiera germinar y dar su fruto en su tiempo. Seguimos adelante, versículo 21. Y aquí viene humildes para recibir. Porque claro, aquí la palabra habla de mansedumbre, si bien están relacionados, pero no es exactamente lo mismo. Es una traducción, ¿vale? Pero la humildad siempre te va a llevar a ser manso. ¿Sabían ustedes? ¿Qué decía la bienaventurada? Bienaventurados los mansos de espíritu, porque de ellos, de los tales, es el reino de los cielos. ¿Y quién es manso? Que tú le puedas bofetear,
¿Ustedes saben, hermano, qué liberador es poder amar a personas que te han hecho mucho daño? Y les sigues amando y sigues derramando tus lágrimas por ellos. Porque los ves con los ojos de Dios, no los ves con los tuyos. Eso es tremendo, hermano. Yo no lo cambio por nada. Tú sabes, personas que han sido ingratas, que te han hecho daño y te lo han hecho en tu cara y demás, y tú te quedas así. Ahí es cuando yo entiendo cuando Jesús dijo, si vosotros, todo lo que hicieran a vosotros me lo hacéis a mí. Pero miren esto, hermano, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, aquí quiero detenerme un segundo, abundancia, malicia, el mundo, ¿verdad? ¿Qué pasaría, hermano, si Dios, de repente, y Dios puede hacerlo, no lo hace por amor, y hace ¡sí! Y saca todas las inmundicias nuestras, los trapos, como llamamos los trapos sucios emocionales, espirituales de nuestras vidas, hoy, aquí? ¿Quieren que les diga una cosa? Saldríamos corriendo todo y no volveríamos más. Y yo con este, con no. Pero claro, los otros pensarían lo mismo de mí. Porque estamos en un proceso en la cual, al ser buena tierra, al oír bien y al ser humilde, el recibir la palabra implantada, entonces de gloria en gloria nos vamos perfeccionando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y hay cosas que solo Dios las sondea. Así que, hermanos, miren lo que dice, y dice, termino el versículo, recibid con humildad la palabra implantada, pero fíjate lo que dice. ¿Qué dice la última parte? La cual puede salvar vuestras almas. Hermano, ¿no se lo está dirigiendo una iglesia? ¿Acaso Pablo no le dijo a Timoteo, predica aquí, allá, levanta obrero, la iglesia, para arriba, para arriba? ¿Y sabes qué le dice Pablo a Timoteo? Haz obra de evangelista en la iglesia. Hermano, la seguridad de salvación puede ser una autopercepción, no una realidad. Y no hay cosa más peligrosa que creerse ser salvo, como el versículo que dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos y su final es camino de muerte. ¿Se acuerdan que el domingo anterior yo decía, miren, hermano, si alguien te engaña, demostró ser más listo que tú y tú no haber visto bien las cosas, no la viste venir. Pero que tú te engañes a ti mismo, eso no tiene perdón. Y es muy fácil autoengañarse. Segunda de Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Me quiero detener ahí un segundito. Hermanos, ¿saben cuál es el problema de un factor que tiene la falsa seguridad? Es que sale de nuestras bocas frases como esta. Yo un día hice la oración de fe. Yo hace un día entregué mi vida a Cristo y lo acepté en mi corazón como Señor y Salvador. Ya soy salvo. No, nadie lo niega. Puede ser tranquilamente, perfectamente, pero eso no te garantiza. Lo que te garantiza son los tiempos verbales que está escritas las cosas en griego, que es voy yendo cada día arrepintiéndome constantemente delante de Dios. No me arrepentí una vez, sino es un arrepentimiento constante de mi propia vida delante de Dios. Porque yo les voy a decir una cosa, hermano, y escuchen, preste atención por favor en esto. ¿Saben, hermanos, que la evidencia más fuerte de la regeneración, regenerar significa nacer del Espíritu, es regénesis, génesis es comienzo, el recomienzo, es la vida, es volver a empezar. La vida, o sea, el que la persona que nace espiritualmente, sus frutos no son una persuasión sobre una integridad en su conducta. Lo voy a explicar. No se trata de ahora yo tengo que empezar a ser íntegro, o sea, completo, maduro en cosas que se hacen bien. La persuasión proviene y viene del hecho
de el dolor que produce el ofender a Dios por mis pecados. Eso es. Si el cristiano no se ofende, no se entristece y llora porque le está ofendiendo a Dios constantemente, no ha nacido de nuevo. Por mucho que se esfuerce por querer vivir una vida íntegra en su conducta. ¿Me habéis entendido? Y eso es un grave problema en las iglesias modernas, porque al haber bajado el estándar espiritual, somos autopersuadidos en cosas erróneas. Y hay que tener mucho cuidado, hermano. Así que, hermano, rápidos, ligeros en oír, ser humildes para recibir. Y yo os hago una pregunta. ¿Saben por qué las iglesias pentecostales? Miren, para que no lo voy a explicar rapidísimo. Por antonomasia, las iglesias pentecostales son generalmente arminianas. ¿Qué significa? Que ellos creen que la salvación es algo que la ganas tú, la puedes perder tú, la sostienes tú. Dios hace su parte y tú haces la tuya. ¿Me habéis entendido? Bueno, eso no es bíblico. Pero les voy a decir una cosa que yo me he quedado, que es algo que yo lo pensé hace mucho y preparando el sermón Dios me lo recordó. Pero claro, cuando nosotros desarrollamos un tema teológico, tenemos dos vertientes. La correcta, que es la Biblia, y la incorrecta, que es lo que ven nuestros ojos. Porque yo puedo ver... Luisito, ¿cómo te quiero? Yo puedo ver a Luis y decir, Luis, qué tremendo hermano en el Señor. Lo vi crecer, cómo predicaba, cómo evangelizaba, cómo trataba a la gente y demás. Y de repente se fue. Ya no quiso saber más nada. ¿Vale? Entonces yo, algo así digo, la salvación se puede perder. Porque ¿qué están observando mis ojos? Cosas que no van acorde con lo que la palabra dice. Pero a este punto yo quiero ir, hermano. ¿Saben por qué la mayoría, lo sé, ¿saben por qué la mayoría, y ahí estoy con ellos, ¿saben por qué la mayoría de los arminianos o pentecostales creen que la salvación se puede perder? Porque ellos no hacen más que observar. Mucha gente que profesan y luego se alejan. En lugar de preguntarse si verdaderamente qué significa ser salvo, tendríamos que empezar por ahí, ¿no? ¿Qué significa ser salvo? ¿Ir a una iglesia? No. ¿Qué significa? ¿A decir cosas que antes no hacían? No. Eso pueden ser frutos, consecuencia de haber sido salvo, pero eso no indica ser salvo. Ser salvos son aquellos que llevan frutos apacibles de justicia para con Dios. ¿Cuáles son? Arrepentimiento, perdón, de todo lo que hemos recibido, lo damos a otro. Son evidencias, esas son evidencias de una verdadera vida espiritual. No decir, pastor, si tú supieras lo que a mí me han hecho, es que, mira, yo te perdono, pero no me hagas una más, porque me has herido el corazón, Tardo para oír, no está entendiendo nada. Porque el estándar, ¿sabes cuál es? Perdonar 490 veces en un día. Si en las multiplicaciones vamos bien, son 70 por 7, son 490 veces. ¿Y sabes qué significa el número 490 en la numerología hebrea? Una de las cosas que significa es perpetuidad, constante. Es algo que procede del ser, no del hacer. Yo no acciono el perdón. El perdón es algo que es la esencia de mi ser. Me pueden hacer daño y daño y daño y daño. Perdono. ¿Por qué perdona? Porque así como el domingo pasado yo le decía que a la gente hay que mirarlas así, cuando Dios nos mira, no nos mira así porque Él conoce todo, Él nos sondea, Él sabe todo. Antes de que venga a nuestra mente algo, Él ya lo sabe. Pero ¿sabes por qué la capacidad de perdonar? Porque las escamas han sido quitadas de nuestros ojos, o sea, de nuestro corazón. Y ahora la vida la vemos como Dios la ve. Y uno dice, pero ¿cómo yo no le voy a perdonar 100,000 veces mejor que yo? Si el agravio que Él me ha hecho, yo lo hubiera hecho peor. Y aún más, pregunto, para que ustedes observen, para mí, ¿cuál es peor pecado? ¿Este
que es mío, o este, que es del hermano. Hablando a efectos prácticos, ¿cuál es el peor? Son los mismos, ¿ves? Miren, a que son parecidos. Pero este es mío y este es de él. Este. Porque yo con esto yo tengo que convivir todos los días. Con este no. ¿Cómo le voy a perdonar ese pecado que él tiene, si yo tengo este, que es mío? Y Dios me está perdonando siempre. Eso se explica, pero se entiende, ¿sabes cuándo se entiende? Nos doblamos, nos humillamos y dejamos que la palabra implantada haga su efecto en nosotros. Wow. Ahora ya, Señor, de oídas te había oído. Ahora mis ojos te ven. Ahora puedo contemplar tu gloria. Ahora entiendo, Señor, por qué fuiste a la cruz. Entiendo por qué nos perdonaste. Lo entiendo. No en su magnitud, porque nunca lo lograremos entender en su magnitud. Pero ahora yo puedo vivir en pos de ello. Seguimos adelante. Constantes en la obediencia. Qué bien, hermano. Constantes en la obediencia. Del versículo 22 al 25 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La cultura helénica, que es la grecorromana, es la cultura que tenemos nosotros, somos muy dados a saber y aprender. Aún más, las universidades están diseñadas sobre el fundamento y la base de la filosofía griega. Por eso si tú le dices a un occidental, vamos a meditar, ¿qué es meditar? Es reflexionar. Pero a un oriental tú le dices, vamos a meditar, ¿qué es? Es vaciarse de lo malo y dejar que lo bueno entre. Porque tenemos conceptos muy distintos de las realidades de la vida. Eso se llama cosmovisión. Y dice, y aquí el versículo 23 explica. Dice, hombre, porque si alguno es oidor, ¿por qué? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, que aquí es donde falla el cristiano occidental. Yo sé lo suficiente como para entender que con lo que yo sé, me es suficiente para ir al cielo. Y el Señor dice, ¿pero quién te ha dicho que por saber? Es por vivir. Yo he venido a daros vida y vida en abundancia. Pregunto, ¿tenemos vida abundante en Cristo? ¿Sabes qué es la vida abundante, hermano? Es el gozo de tu corazón de saber, hermano, que tú te pareces a Cristo. Pero no de manera intelectual, de manera espiritual. Y que eres liberado, has sido liberado y sigues siendo liberado. ¿Sabes por qué sigues siendo liberado? Después de más de 30 años, yo sigo siendo liberado de mis cosas, de mi concupiscencia. Sigo siendo liberado de cosas porque me sigo humillando, porque quiero más de Dios. Cuanto más les conozco, quiero saber más de Él. Y no para. Y ahora estoy tan enamorado de Él que yo ya no quiero volver atrás. Y si a mí me ofrecen, mira, si tú te vamos a ofrecer esto, no quiero. Que posiblemente hacía unos años atrás, a lo mejor, porque cada uno tenemos un precio, pero hoy no. Pero miren, dice, versículo 24, porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego, ¿qué dice? Olvida cómo era. Qué fácil que es ver la paja del ojo ajeno y si ve la tremenda viga que uno tiene delante de suyo. ¿Quieren que les diga qué es lo que a mí personalmente más me aflige? Mira, yo como pastor a veces me gustaría agarrarlo más. Digo, bueno, venga, espabila, ¿no? En amor, claro. No piensen mal, hermano. No piensen mal. Es para que se espabilen. Lo que más me aflige a mí son mis propios pecados, son mis propias ataduras. Porque ¿cómo puedo yo hablar de liberación si yo no he sido liberado? O no estoy siendo liberado. Y a mí me aflige. ¿Sabes qué feo que es dar cátedras de teorías cuando tú ni la vives? Eso es como el gas. Se pierde y se evapora, ya no tienes fuerza. Pero cuando tú tienes vida espiritual, hermano, tus fuerzas son como las del búfalo, que se renuevan cada mañana, cada día se van renovando y tienes fuerza para seguir, porque tu esperanza está puesta allá, no aquí.
Y Dios renueva tu hombre interior, tus fuerzas interior. Porque has aprendido a ir, porque has recibido con mansedumbre o con humildad la palabra implantada, y gracias a eso tú perseveras en la obediencia por amor a Cristo. El amor es el vínculo perfecto, hermano, no el interés. A mí me gusta una pregunta que me gustaría que a ti te la hagas, pero no ahora. Háztela cuando estés solo o sola. Pero bien. Y si puedes, orando con el Señor. Es una pregunta aparentemente sencilla, pero tiene su profundidad. Yo me pregunto alguna vez, Julio, ¿tú amas a Dios? Como decíamos, ¿te acuerdas de la predicación? Con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Yo digo, Señor, claro que sí. Ahora viene la pregunta. Si hoy tú te fueras al infierno, ¿seguirías amando a Dios? Me refiero, no después en el infierno, me refiero ahora tú sabes que te vas a ir al infierno, Dios no te va a salvar. Es una pregunta que no existe, ¿vale? Es irreal, es una pregunta hipotética. ¿Seguirías amando a Dios de la misma manera si tú te fueras al infierno? Pues que la mayoría de las respuestas sea no. Entonces el amor es por interés. Pero humanamente hablando, si el amor es proyectada hacia el objeto amado y no hacia lo que tú recibes, tu amor va a ser eterno. Y aunque no existe ir al infierno y seguir amando a Dios, humanamente, para poner un ejemplo, tú seguirías amando a Dios. Hablo hipotéticamente, seguirías amando a Dios porque lo amo con todo mi corazón, con toda mi alma, es mi vida. No puedo dejar de amarle. Pero pregúntate si tú seguirías amando a Dios si tú supieras que no te va a salvar Dios. Porque si es así, entonces nos acercamos por interés. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, perfecta, ¿cuál es la perfecta ley? La de la libertad. Y persevera en ella, por eso hay que perseverar en la obediencia, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿A qué viene? Esta frase es crucial. Este será súper feliz en lo que hace. ¿Sabías que eso significa bienaventurado? Súper feliz. Feliz en lo que hace. ¿Por qué? Porque aunque esté cargado de pecado y aunque mi vida sea la que más defectos tenga, no importa para Dios. Lo que importa para Dios es mi actitud hacia Él. Porque yo ante el pecado mío, ¿yo qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo confronto delante de Dios? ¿Me justifico? ¿Doy vuelta a la página? ¿O lo tiro debajo de la alfombra? Como hacemos. Bueno, yo no lo he hecho, no tengo alfombra, ¿vale? Pero como se suele hacer a veces, yo lo he visto. No lo he hecho yo, ¿eh? La tierra debajo de la alfombra y que no la ves, pero sí está. ¿Qué hacemos con nuestros propios pecados? Pasan días, semanas y seguimos justificándonos, seguimos mirándonos y olvidando cómo éramos. Hermano, y ya voy concluyendo. Hebreos 10:39, este versículo es tremendo. Les voy a decir una cosa. Hebreos, la carta de los Hebreos, aunque parezca que va dirigido a la iglesia, realmente la carta de los Hebreos va dirigido a los pseudos cristianos, o sea, falsos cristianos, los judaizantes que abrazaban el cristianismo, pero a la vez abrazaban la ley de Moisés. Ellos eran los que mandaban a circuncidar a los gentiles. ¿Se acuerdan en el concilio de Jerusalén que Pedro se tuvo que poner? Señores, bueno, eso estaba plagado en la iglesia primitiva de este tipo de personas que eran judíos, pero no. El mismo Gálatas, cuando dice, de Cristo desligaste por los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, ¿no? Bueno, Hebreo está relacionado a esta. Y vamos a encontrar en Hebreos muchas partes que dicen, pero más nosotros. Ustedes pipi, más nosotros. Y esta es una porción. Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Saben que la seguridad de salvación tiene que ver
con el quinto punto del calvinismo, por si a alguno no se le suena, que es la perseverancia final de los santos. La perseverancia final de los santos depende de la preservación de Dios, ¿sabías? Si Dios te preserva, tú vas a perseverar. Son palabras parecidas. Dios te preserva, tú perseveras. Si Dios no te preserva, tú no perseveras. Es como que Dios te guarda tu depósito. Y como dice en Colosenses 3, estamos escondidos en Cristo Jesús. Y cuando Cristo se manifieste, ustedes serán manifestados juntamente con Cristo. Es Cristo el tema aquí. El punto de inflexión es Cristo. Hermanos, ¿se acuerdan la historia de Natán y David? Cuando Natán le confronta a David, le dice, David, hay una historia de un rico y un pobre. El pobre tenía una cabrita, que solo tenía eso porque era pobre. Pero vino el rico y se la quitó. ¿Y qué merece ese rico? Y le dice, merece la muerte, dice David. Merece, ¿qué tal? Pero ¿por qué Natán? ¿Se acuerdan por qué Natán se lo dijo? Porque David a Urías prácticamente lo había mandado a matar y se había quedado con su mujer. Imagínate semejante, de un hombre que decía que era conforme al corazón de Dios, ¿vale? Pero sin embargo, cuando Natán le confronta, David estaba como ciego. Y a mí me gustaría que me acompañaran porque hay una parte, miren, en 2 de Samuel 12. No lo iba a leer, pero quiero leerlo porque es interesante lo que dice. Porque estamos hablando, hermanos, de oír y de ser rápido de oír y de aprender a oír y de aparte de otra cosa, hermano, valorarlo, la palabra de Dios, lo que Dios viene, la palabra que viene en nuestra vida, con humildad implantada, esa palabra implantada. 12:9, 2 de Samuel 12:9. Fíjate lo que dice. ¿Por qué? Le dice Dios a David. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él mataste con la espada de los hijos de Amón. Es decir, tuvo por poco. Hermanos, podemos tener por poco la palabra de Dios en nuestra vida. David le pasó y era David. Esto que acabas de escuchar hoy, ¿qué va a pasar? Lo vas a reflexionar, lo vas a meditar, lo vas a barruntar en tu vida, vas a tal, o sencillamente vas a salir diciendo, oh, qué buena prédica. O como suelen hacer algunos, esta prédica le viene genial a mi hermanito que está aquí. Sí, le viene genial. Es que sabemos hacer, somos así, hermano. Somos cortados por el mismo patrón, no nos extrañemos. Así que, hermano, conclusión, tengo mucho más pero vamos a concluir. La palabra prontitud, la palabra en griego es taxi. Miren qué curioso, taxi. Es pronto, ahí me voy a tomar un pronto para que me lleve pronto a mi casa. ¿No? Pronto es negarse a sí mismo. Esa es la prontitud, negarse a sí mismo. A ver, Julio, mira, ¿sabes lo que una vez me dijo a mí mi hermano, que es pastor de otra iglesia? Eso no, son cosas de las cosas que uno no se le olvidan nunca. Yo ahí tratando, yo era sabio, inteligente, encima argentino, imagínate, ¿para qué quiero más? Y un día viene mi hermano y sabes que nosotros gesticulamos mucho con las manos. Y me dice mi hermano, vení. Y algo así como, ¿de qué vas? Y me hizo un pequeño panorama de mi realidad y me dejó en la altura del betún. Eso sirvió para yo arrepentirme y decir, es verdad, ¿a dónde quiero ir? ¿A quién quiero engañar? ¿De quién me quiero justificar? ¿Sabías que somos así en mayor o menor medida todos? Dejemos de estar justificándonos delante de Dios, Si Dios te dice, id y predica el Evangelio, ¿qué es lo que no entendemos en griego la palabra id? ¿O qué etimología necesitamos entender para saber que hay que ir? Y cuando el Señor nos dice, yo he venido a dar vida, ¿qué tenemos que...? Ahora una cátedra, a ver qué significa vida. No, hermano. Es, oye, actúa. Oye, actúa. No nos olvidemos de lo que oímos y nos vayamos y nos olvidamos de lo que somos. Así que, hermano,
En la seguridad radica en guardar la palabra en el corazón por amor y en amor por Dios. Por amor y en amor a Dios. Si tú quieres saber si verdaderamente eres salvo de verdad, pregúntate qué es lo que te vincula con Dios. A mí me vincula el amor. No me vincula nada más que el amor a Dios. Así que, hermanos, como en Juan 16 hablaba de que cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa convicción que viene del corazón, esa convicción del Espíritu, esa es la labranza que el Padre hace en nuestros corazones. Es lo que hace que nosotros podamos llevar fruto. ¿Qué dijo Jesús? Yo os he, como decía el pasaje, nos trasladó de las tinieblas a reino. Eso es espiritual, ¿vale? Porque uno dice, ¿dónde está el reino? Yo no lo veo. No, eso es espiritual, hermano. Te traslada de las tinieblas a su luz. Pero claro, cuando dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa convicción que viene de parte de Dios es justamente la señal de que tú ya no perteneces a este mundo. Tú ya estás convencido de Dios. Y David, yo, para el que no sepan, ustedes no saben lo que me alegro verlo aquí. Hemos estado conversando, charlando y demás. Y sé, eso yo se lo he dicho a él porque hemos tenido charlas y demás. Y David, tú tienes al Señor en tu vida. Tú eres una persona salva. Yo sé que no lo duda, pero lo digo por si acaso. Eres una persona salva y Él está convencido. Ahora tiene que crecer. Ahora de esa convicción tú tienes que crecer como todos tenemos que seguir creciendo. Y muy importante, no nos estanquemos en ningún momento de nuestra vida. Porque no agradará a mi alma el que retrocediere, porque dice en el Hebreo 10:39, y si retrocediere no agradará a mi alma. No somos nosotros no somos de los que, Hebreos 10:39, a ver, lo tengo aquí. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Así que avanzamos, hermano, avanzamos. Y no te dejes dejarte llevar. No te dejes llevar. Porque posiblemente hoy algunos de nosotros estemos aquí de casualidad. No porque. Y solo termino con esto porque esto lo tenía en mi corazón decirle y se me estaba olvidando. Y es, ¿y por qué no fuiste hoy el domingo a la iglesia? Es que mi hijo hizo sí. Y ya no pude venir. Es que iba a salir para ir a la iglesia y me entró una flojera y ya no he ido. Hermano, no. En cuanto a lo que se requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor siempre. Esos son los indicios y los indicativos de alguien que verdaderamente ha nacido del Espíritu. Amén. Vamos a orar. Señor, mi Dios, muchas gracias por tu fidelidad, Padre. Gracias por tu hermosa y bendita palabra, Dios mío, porque es la que nos redarguye, la que nos confronta, la que nos guía, la que nos alimenta. Hermosa palabra tuya, Señor. ¿Qué haría la humanidad sin tu palabra, Señor? Gracias por esta palabra, Dios mío, que primeramente, Señor, ha beneficiado mi vida, Señor. Y yo en especial te quiero pedir en esta mañana, Señor, para que no haya nadie de esta congregación que sucumba al engaño de oír mal tu voz. Y de que mirando su rostro a través de tu palabra, luego se olvide de lo que tú le hablaste, engañándose a sí mismo. Señor, te ruego que por tu sabiduría y tu gracia nos libre de esto, Padre. Y que todos los que estamos aquí, más todos los que tú irás añadiendo a esta congregación, los que han de ser salvos, todos nos veamos en el cielo, Padre. Y que podamos disfrutar de tu presencia plenamente. Gracias te doy por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.